Bueno, el método de fracciones parciales, en lo personal, no lo considero un método, ¿sí? Nos vamos a ir dando cuenta que tiene varios procedimientos y estos procedimientos son sobre todo aritméticos y algebraicos, ¿sí? Entonces, nos vamos a dar cuenta en sí que este método de fracciones parciales va a trabajar dos escenarios, ¿sí? Entonces, el objetivo siempre va a ser la simplificación de fraccionarios. Entonces, trabajamos como simplificación y operación de fracciones. En otras palabras, cocientes, ¿no? Bien, entonces, por eso el método se denomina su nombre igual, fracciones, ¿sí? Entonces, la idea es que todo lo que hacemos es operar, simplificar toda la aritmética y la álgebra posible con los fraccionarios. ¿Listo? Ese es el objetivo inicial. Las fracciones parciales se dividen en dos, ¿sí? Trabajamos fracciones parciales tipo 1, y ese tipo 1 hace relevancia al siguiente escenario, chicos. Siempre vamos a hablar de una integral en términos de un numerador, que lo vamos a denominar p de x, y en términos de un denominador, que lo vamos a especificar como q de x. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros veamos una integral que sea un fraccionario, ¿sí? Y empecemos a identificar que el fraccionario, ¿sí?, es mayor que el denominador, entonces nosotros decimos el grado, la potencia, por decirlo de otra manera, ¿sí? Eso hace referencia al tipo 1, ¿sí? Entonces, cuando nuestro numerador, nuestro p de x, sea de mayor grado que el denominador q de x, efectuamos división sintética en el caso de que nos llegue a dar 0, o en otras palabras, división polinómica. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros trabajaríamos con nuestro p de x entre nuestro q de x, en donde sabemos pues que nos da un residuo en términos de la variable y nos da un cociente en términos de la variable. ¿Sí? Entonces recuerden que para eso nosotros ya conocemos el tan famoso denominado teorema del residuo. Entonces aquí hacemos uso de él. En donde nuestro teorema del residuo, entonces vamos a explicarlo de la siguiente manera. La integral que tenemos como numerador y que tenemos como denominador, la podemos escribir nuevamente de otra forma con el teorema. Entonces recordemos que lo que nosotros planteamos es el cociente, más o menos, dependiendo del el resultado del residuo, entonces más nuestro residuo entre el divisor. Es decir, entre nuestro q de x, ¿no? Entonces, vamos a ir. Tipo número 1, identificamos la integral, identificamos qué ocurre con el numerador y qué ocurre con el denominador. Si nos damos cuenta que el numerador es mayor que el denominador, estamos haciendo referencia a la variable y al exponente, entonces inmediatamente eso se cataloga como tipo 1, división polinómica, ¿sí? Cuando nosotros ya tenemos
la expresión o la nueva forma a través del teorema del residuo. El siguiente paso, voy a llamarlo acá como procedimiento, no se los coloqué del tipo 1. Entonces, número 1, identificarlo. Número 2, aplicación del teorema del residuo. Profe, qué pena, no veo la pantalla. Ya me salí y volví a entrar y no. Espérame, me salgo yo y vuelvo y te Gracias. la comparto. ¿Sí? Mira si ya te aparece. Sí, profe, ya, gracias. ¿Sí? Bueno, en segundo paso tenemos la aplicación del teorema del residuo. Tercer paso, vamos a expresar una factorización. Cuarto paso, vamos a efectuar aplicación de fracciones parciales, dependiendo del método. Ya vamos a ver cuáles son los métodos. Quinto paso, efectuamos algo que es encontrar coeficientes. Y sexto paso, integrar. Bueno, en el tipo 1, chicos, es muy común que uno llega únicamente hasta la aplicación del teorema del residuo y de una vez ya se puede integrar. ¿Sí? Es muy común que pues, nosotros podamos hacer esto en el tipo 1. ¿Por qué? Es el tipo que nos ayuda a simplificar. Recuerden que una división polinómica lo que hace es tratar de reducir potencias, expresar en otra forma de escritura un resultado un poco más simplificado. ¿Bien? Ahora pasamos a tipo 2. Entonces, ¿qué sucederá en el tipo 2? Lo contrario, cuando no podamos aplicar una división polinómica, entonces en sí lo que nosotros estamos hablando es cuando el numerador, cuando nuestro p de x, tenga un comportamiento que su grado sea menor. Entonces, sea menor que su grado frente al denominador q de x. ¿Listo? Entonces estamos hablando que nuestro p de x sea menor que q de x.
Entonces, si eso llega a suceder, el procedimiento sería el siguiente. Entonces, paso número 1, hay que factorizar el denominador. Entonces, factorizamos al denominador que llamamos Q de X. Segundo paso, vamos a descomponer las fracciones. Tercer paso, cuando uno ya ha logrado descomponer las fracciones dependiendo de la circunstancia, encontramos coeficientes y la forma aquí de encontrar coeficientes es con ecuaciones simultáneas ¿Cuáles son las ecuaciones simultáneas? Igualación, sustitución, eliminación. O, en dado caso, matrices, sistemas matriciales. Cuarto paso, integramos pues cada fracción parcial. Y esos son los dos tipos de métodos, chicos. Cuando uno trabaja tipo 2, que nuestro numerador sea menor que el denominador, entonces en sí lo que uno trabaja son procedimientos algebraicos, ¿sí? Para poder integrar. Entonces, ¿cuáles son? Pues de factorizar, descomponer un fraccionario, aplicar ecuaciones simultáneas y luego sí integrar. Estos son los dos procedimientos posibles dentro de las fracciones parciales. ¿Listo? Siempre, chicos, es importante, yo debo descartar el caso número 1. Siempre. ¿Sí? Es decir, si la fracción parcial se puede resolver por tipo 1, no la puedo resolver por tipo 2. ¿Sí? Entonces, por eso yo siempre debo validar o descartar el caso número 1. ¿Sí? Antes de que nosotros vayamos a aplicar el tipo 2. Bueno, bien. Entonces ahora vamos a pasar a qué es lo que nosotros llamamos las aplicaciones de las fracciones parciales con descomposición de fracciones. ¿Sí? Entonces, cuando uno está factorizando y llega a un fraccionario para poderle dar continuidad al ejercicio, nos vamos a dar cuenta que descomponer fracciones hay de cuatro tipos. Entonces lo vamos a denominar dentro de los escenarios como la clasificación de la descomposición de fracciones. Entonces, vamos a tener un caso número 1,
el cual denominamos factores lineales no repetidos. ¿Listo? Ese es el caso número 1. ¿Qué significa un factor lineal no repetido? Sucede que cuando nosotros factoricemos un término, ¿sí? Yo podría encontrar el siguiente escenario. Un término que tenga x más 2 multiplicado por otro término que tenga x más 3, un ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo tengo acá? Factores. Recordemos que la palabra factor es multiplicación. ¿Listo? Entonces lo que me está diciendo es, ¿para qué se factoriza? Porque necesito factores. ¿Sí? Recordemos que el escenario factor se traduce a lo que nosotros denominamos multiplicación. Y lo que uno busca es multiplicaciones entre variables que sean lineales y que no se repitan. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos x más 2, la variable está elevada a la 1, significa que es un factor lineal, número 1. Y como tengo el tiempo x más 3 multiplicándose, tengo un factor número 2, también lineal, pero es totalmente distinto. ¿Sí? A eso es a lo que nos hacemos referencia como factores lineales no repetidos. ¿Cómo lo desarrollamos o cómo descomponemos factores lineales no repetidos? Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el numerador de la integral y el denominador de la integral y lo vamos a igualar a un coeficiente a, que no conocemos, dividido el primer factor. Y vamos a sumar un coeficiente b que no conocemos, dividido el segundo factor. Y si tuviésemos más términos multiplicándose, tendríamos que sumar más fraccionarios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros prácticamente lo que decimos es, tenemos un coeficiente n dividido entre n factores. Me explico. Si yo hubiese tenido acá un x más 1, sería un nuevo factor. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Sumar un nuevo fraccionario en donde vamos en orden alfabético, ¿sí? Entonces, en el numerador me quedaría un factor, un coeficiente denominado c, que no conozco, dividido el tercer factor, ¿sí? Si tuviese otro término que fuese x más 5, entonces listo. Tendré que sumar otro fraccionario que sea d dividido el cuarto factor. Y así sucesivamente sumo fracciones dependiendo de la cantidad de factores lineales que nosotros tengamos. Ese es un factor lineal, no repetido. Bien. ¿Cómo se trabajan estos fraccionarios? Entonces, solución de fracciones. Cuando el caso es el número 1, chicos, se puede operar fracciones de forma tradicional. ¿Sí? Entonces, lo que uno hace es operación de fracciones tradicionales. ¿Qué es una operación de fracción tradicional? Pues trabajar multiplicación entre pues, los denominadores y los numeradores y lo que nosotros llamamos operación de suma o operación de resta. Se multiplican los denominadores y multiplicamos en forma diagonal. ¿Sí? Entonces, operación por fracción de una forma tradicional. Eso lo podemos hacer en el caso número 1. ¿Bien? Caso número 2. Es cuando nosotros tengamos factores lineales, pero se repiten.
Entonces, el simple hecho de que sean lineales no cambia la descomposición que hablamos hace un momento. Pero por el ser el hecho repetidos, veamos que cambia. Entonces, trabajamos el numerador de la integral, el denominador de la integral común y corriente. Forma de descomponer un factor lineal. Entonces, un coeficiente a que no conocemos, dividido el primer factor. Más un coeficiente b que no conocemos, dividido un segundo factor. ¿Cuál es el tema? Como el factor 1 y el factor 2 son igualitos, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Al factor 2 lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, chicos, tenemos un x más 1 por otro x más 1. Entonces usted me dice, profe, los factores son lineales. El tema es que se están repitiendo. ¿Cómo lo podemos descomponer? Un coeficiente a dividido el primer factor más un coeficiente b dividido el segundo factor. Pero como son idénticos, usted va a tratar de cambiar el efecto elevando a la siguiente potencia. ¿Cómo así? Digamos que tengo otro x más 1. Son 3 factores repetidos. Entonces, lo que tendré que seguir haciendo es más un coeficiente c dividido entre el tercer factor. Pero como ya sé que los factores son idénticos, en el siguiente fraccionario tendré que elevar a la 3. Y así sucesivamente. Dependiendo, tendré n coeficientes dividido n factores y todos elevados a la n potencia. Entonces veamos la diferencia entre un caso 1 y un caso 2. La diferencia es que se repiten los datos, ¿sí? Y que en el denominador vamos a aumentar una potencia. Esa sería la diferencia entre el caso 1 y entre el caso 2. Ahora, para solución de fracciones de este escenario, ¿sí? Usted debe solucionar no de forma tradicional, ¿sí? La solución de fracciones debe ser por máximo común divisor. Si usted lo soluciona de forma tradicional, el ejercicio ya queda mal, ¿sí? ¿Por qué debe ser por máximo común divisor? Porque usted alteró los denominadores al momento de elevar las potencias, ¿sí? Y como lo alteramos, entonces tenemos que volverlo a simplificar cuando realicemos la operación, y eso se hace con el máximo común divisor. ¿Listo? Caso número 3. El caso número 3 es cuando tenemos factores cuadráticos no repetidos. Bueno, entonces, cuando los factores son cuadráticos, entonces hacemos referencia a la ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces, lo que uno debe tener en cuenta para poder trabajar estos factores, pues es la ecuación. Lo que nosotros decimos es, tenemos en cuenta que la cuadrática, ¿sí? Es ax al cuadrado más b, más o menos bx más c, ¿sí? Caso de factorización de ax.
Es decir, que yo puedo llegar a tener algún numerito que multiplique a x al cuadrado. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos esto, los factores cuadráticos los vamos a entender de la siguiente manera. Por ejemplo, yo puedo tener un x al cuadrado más 1. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Un término que su variable está al cuadrado. Factor de otro x al cuadrado más 2. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos identificando es, bueno, hay dos factores, se están multiplicando. Ambos tienen la variable elevada al cuadrado y son diferentes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos diciendo? Factores cuadráticos no repetidos. ¿Bien? ¿Cómo descomponemos esos factores? Entonces, lo mismo, chicos. Hay que trabajar el numerador de la integral y el denominador de la integral y los igualamos. Sucede, muchachos, que cuando uno trabaja un factor cuadrático, los coeficientes ya no pueden ser solo A, B o C. ¿Sí? Los coeficientes, fíjense, si nosotros miramos la ecuación cuadrática, yo podría escribir un coeficiente A de la variable al cuadrado más un coeficiente B de la variable X más un coeficiente C. Entonces, ¿qué me está diciendo la misma ecuación cuadrática? El coeficiente C solito puede ser lineal, no afecta, pero los dos primeros sí tienen variable. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando nosotros hablamos que va a cambiar el numerador al momento de descomponer. ¿Listo? ¿En qué va a cambiar? Va a cambiar en que ya no puede ser solo A solito. ¿Listo? Sino que nosotros lo vamos a identificar como un AX más B. Esa es la forma de expresar un factor cuadrático al momento de descomponer una fracción. ¿Sí? Entonces lo que nosotros decimos es dividido el primer factor. ¿Listo? Si hubiese otro, recordemos que tenemos x al cuadrado más 1 y x al cuadrado más 2. Entonces hay un factor número 1 más. ¿Cómo me quedaría el coeficiente del factor número 2? Entonces, igual, vamos en orden alfabético, pero con variable. Es decir, que seguiría un cx más d entre el segundo factor. Que si, por ejemplo, yo les digo tengo un x al cuadrado más 5, hay otro factor cuadrático, entonces, ¿qué seguiría? Pues usted me diría más un ex más f sobre el tercer factor. Y así sucesivamente la cantidad de factores cuadráticos que usted tenga. ¿Cómo se resuelve la solución de las fracciones? Estas se pueden resolver de forma tradicional. Y el caso número 4, nada extraño pensarlo, pues eran factores cuadráticos cuando se repiten. Entonces, ya nosotros vimos que son factores lineales repetidos, ¿no? Que lo que hacíamos era que el numerador no cambiaba y el denominador le aumentábamos una potencia. Pues aquí va a ser exactamente lo mismo, chicos. Lo único que cambia es que es un factor cuadrático, ¿sí? Entonces, ¿qué sería exactamente lo mismo? Que tengo nuestro numerador de la integral
nuestro denominador de la integral y empezamos. Factor, entonces ya sabemos que el numerador de un factor cuadrático siempre va a ir con variable, es decir, que iniciaríamos nuestro ax más b entre el factor número 1 más un cx más d entre el segundo factor. Pero habíamos mencionado hace un momento que como son idénticos, se está repitiendo, este segundo factor lo tendré que elevar al cuadrado. Y así sucesivamente. Esos son los factores cuadráticos repetidos. Entonces fíjense que lo único que cambiamos fue el numerador, porque cuando es lineal solamente es un coeficiente, solito, A, B, C o D. Pero cuando es cuadrático, el numerador debe incluir variable. Entonces por eso lo expresamos como un término de AX más B. Estos, chicos, son las 4 formas de descomponer factores o fracciones. ¿Sí? Entonces, uno puede descomponer cualquier fraccionario dependiendo de estas tipologías. Importantísimo, no hay cubos. Entonces alguien podría decir, bueno, ¿y cómo serían con términos de cubos? No hay cubos porque un cubo siempre se puede factorizar, como un cuadrático y un lineal. ¿Sí? Cualquier potencia impar se puede factorizar. Entonces, por ejemplo, usted podría llegar a tener, se me ocurre, un x al cuadrado menos 1 a la 3. ¿Sí? Entonces, profe, ¿es algo cúbico? No. Es una variable que sigue siendo cuadrática, lo que pasa es que usted lo puede factorizar ese cubo, ¿sí? Usted lo podría factorizar como x al cuadrado menos 1 al cuadrado por un x al cuadrado más 1, si quisiera. ¿Sí? Y todo depende de usted cómo recuerde sus factorizaciones. Entonces, por ejemplo, este que tiene aquí, lo puede seguir factorizando, si lo desea. Entonces, ¿cómo lo podría seguir factorizando? Pues usted tiene un x al cuadrado menos 1 y tiene otro x al cuadrado menos 1 y tiene un x al cuadrado más 1. Los x al cuadrado menos 1, si quieres, los puede seguir factorizando. Es una diferencia de cuadrados. Entonces usted lo que tiene es un x menos 1 y un x más 1 en ambos términos. Y tiene un x al cuadrado más 1. Entonces, ¿qué ocurre, chicos? Ya vimos los 4 casos. Todos se pueden combinar. Yo en un ejercicio puedo tener un factor lineal repetido y tener un factor cuadrático. Y miren qué es lo que tenemos aquí. ¿Qué es un factor lineal repetido? Entonces, mire, tengo un x al cuadrado más 1, es lineal, porque su x está elevado a la 1. Pero se repite, también lo tengo aquí, x menos 1. Entonces, por lo pronto, tendría factores lineales repetidos. Luego se da cuenta que tiene un x más 1, que también es lineal, y tiene otro x más 1 que también es lineal. Significa nuevamente factores lineales que se repiten. Pero como una tercera opción, tiene un x al cuadrado más 1. Eso es un factor cuadrático. Significa que usted en un solo ejercicio combina los factores repetidos lineales y el factor cuadrático. Y toca descomponer todos al tiempo. ¿Sí? Entonces, todo depende de cómo usted factorice. Entonces, era lo que yo les decía. Fíjense que es más el trabajo aritmético y algebraico que cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué nos queda? Empezar a practicar. Entonces, empecemos con ejemplos. Yo los voy a ir separando por los casos y los tipos, ¿listo? Para que podamos ir generando nuestros respectivos ejemplos. Entonces, vamos a hacer primero uno de cada uno y luego los empezamos a combinar. Profe, qué pena. Dime. En el caso número 4, el factor cuadrático repetido también se soluciona por máximo común divisor. Perfecto, sí, señorita. Me faltó ponérselos ahí. Sí.
Gracias. Al alterarlo, es decir, cada vez que usted altere cualquier fracción, no podemos operar de forma tradicional, ¿sí? Necesariamente hay que operar con máximo común divisor. Entonces acá tenemos solución de fracciones. Por máximo común divisor. Bueno, aquí quiero de pronto hacer una aclaración. Todo se puede hacer con máximo común divisor, ¿no? Solo que como a algunos les gustan las operaciones de forma tradicional, ¿sí? Entonces deben tener en cuenta que las pueden resolver siempre y cuando no sean casos de factores repetidos, ¿sí? Cualquier caso de factor repetido, ya sea lineal o sea cuadrático, hay que hacerlo necesariamente por máximo común divisor. De resto, no habría ningún inconveniente. Bueno, entonces veamos. Empecemos con factores lineales no repetidos. Entonces decimos que lo denominamos como caso 1. Bueno, entonces, tenemos lo que vamos a trabajar como lineales no repetidos. Entonces empecemos con un ejercicio de taller. Vamos partiendo integral y partimos de un dx en el numerador y en el denominador de la expresión 1 menos x al cuadrado. Entonces, importante, las integrales por fracciones parciales, por lo general se pueden hacer por sustitución trigonométrica, ¿sí? Pero hay personas que no les gustan las sustituciones trigonométricas, entonces deciden mirar si es posible resolverlas por fracciones parciales. Solo hay unas que son específicamente por fracciones, y ahorita miramos cuál. Entonces, por ejemplo, yo tengo la integral de dx entre 1 menos x al cuadrado, ¿sí? Nosotros sabríamos que podríamos aplicar un caso número 2 para hacer la demostración, o ya sabemos también que es una inversa, ¿sí? Pero si nosotros queremos solucionarlo por fracciones parciales, primero lo que debemos hacer es validar si es tipo 1 o tipo 2, ¿sí? Entonces recordemos, ¿qué debo hacer? Mirar el numerador. En este caso el numerador es un dx, ¿sí? En otras palabras, 1. ¿Qué está multiplicando al dx? Un 1. Entonces no hay variable, ¿sí? Y en el denominador tengo una variable elevada al cuadrado. Entonces, en este orden de ideas, el denominador resulta ser mayor que el numerador. Entonces, estaríamos hablando de un tipo 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó en el tipo 2? Estamos diciendo que nuestro numerador es menor que el denominador. O lo contrario, el denominador mayor que el numerador, ¿no? Cuando esto sucede, recuerden que el primer paso es factorizar el denominador. Entonces, primer paso, factorizar q de x. ¿Listo? Entonces, si yo tengo 1 menos x al cuadrado, yo puedo decir que eso es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Y por lo tanto, perdón, Profe, bien. discúlpame, a mí me da una duda. Si yo tengo arriba en dx un 1, ¿sí? En el numerador, y abajo tengo 1 menos una variable al cuadrado, ¿no sería mayor el numerador? Porque abajo tengo Recuerden 1 que la menos forma algo. de mirar si es mayor o si es menor es por el grado de la variable. Ah, ya.
Entonces, como en el numerador no tienes variable, nada que hacer, es mayor el denominador. Listo, profe. Perfecto. Entonces, factorizamos. Entonces sabemos que es una diferencia de cuadrados, la cual podemos expresar de 1 más x o de 1 menos x. ¿Sí? En la factorización es donde usted se va a dar cuenta qué caso vamos a aplicar. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, el caso que vamos a aplicar sería caso número 1. ¿Sí? Porque tenemos factores lineales no repetidos. ¿Listo? Entonces, solución del ejercicio tipo 2, caso 1. Es lo que vamos a aplicar en este momento. Entonces, recordemos. Siguiente paso, descomponer fracciones. Entonces, ojo acá. Para descomponer fracciones necesitamos el numerador de la integral. En nuestro ejercicio, el numerador sería 1. Y el denominador de la integral es 1 menos x al cuadrado. Siempre para empezar debemos trabajar el numerador y el denominador e igualarlo a las fracciones que vamos a descomponer. Entonces, ¿cuántos factores tengo? 2. Por lo tanto, numerador, un coeficiente a que no conocemos, dividido el factor número 1, que sería 1 más x, más un numerador del coeficiente b que no conocemos, dividido el segundo factor, que tendríamos 1 menos x. No tengo más factores, no puedo sumar más fraccionarios. ¿Listo? Y efectuamos la operación. Entonces, ¿qué sería operando con respecto a los términos? Primero, pues que a un lado de la ecuación tengo 1 dividido 1 menos x al cuadrado, sin ningún problema. Y al otro lado de la ecuación tengo una suma de fraccionarios. Entonces recordemos, suma de fraccionarios, se multiplican los denominadores. Entonces tendría 1 más x multiplicado por 1 menos x. Y operamos de forma diagonal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es de forma diagonal? Que yo tendría a multiplicado 1 menos x, operación más b multiplicado 1 más x. Hicimos una suma de fraccionarios común y corriente, de forma tradicional. ¿Sí? Entonces aquí viene algo importante. Cuando yo tengo una operación de fraccionarios en una ecuación y los denominadores son iguales, los puedo simplificar. Y valga la redundancia, siempre se deben poder simplificar. ¿Sí? Entonces, fíjense, tengo 1 menos x al cuadrado a un lado de la ecuación y al otro lado de la ecuación tengo 1 más x factor de 1 menos x. Eso es exactamente lo mismo. Recuerden que fue la forma como lo factorizamos. Significa que cuando yo descompongo una fracción, siempre termina en una ecuación lineal. ¿Sí? ¿Cómo quedó nuestra ecuación lineal? Pues tendríamos 1. Entonces tendríamos 1 igual a A factor de 1 menos x más B factor de 1 más x. Revisen hasta aquí, chicos, si está quedando claro el ejercicio, lo que estamos desarrollando paso a paso. Por favor. Necesito que vayan diciéndome si efectivamente va quedando claro, porque estos ejercicios son un poco largos. Sí, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Listo. Sí. Si alguien, por alguna razón, de pronto, no sé, se le cayó la conectividad, se distrajo un momentico y me pregunto, no sé dónde salió, más bien me espero, pregúnteme de una vez, ¿listo? Entonces, si la operación ya queda lista, ¿sí? Sigue el siguiente paso. Entonces, ojo, muy importante lo que les voy a decir.
Ustedes en su cálculo 1, y si no fue en el cálculo 1, fue en el colegio, vieron algo que se denominaba puntos críticos. Yo no sé, a veces les explican eso con algo que le llaman el cementerio. ¿Sí? De pronto por si se ubican en más o menos cuando lo pudieron haber visto. Sucede, chicos, que cuando los factores son lineales, ¿sí? Ojo, lineales, yo puedo resolver eso con puntos críticos, ¿sí? Entonces aquí, lo que uno hace, el siguiente paso para resolver, cuando los factores son lineales, vuelvo e insisto, se puede utilizar puntos críticos. Entonces, ¿qué significa utilizar puntos críticos? Buscarlos. ¿Qué es un punto crítico? Cuando la ecuación da 0, ¿sí? Entonces, para que más o menos recuerden, si yo tengo acá 1 menos x, el punto crítico es cuando la operación de 0. Entonces, ¿qué tendría que tener el valor de x para que eso me dé 0? X tendría que ser 1, ¿sí? Si usted me dice, profe, x es 1, entonces yo le diría, bueno, 1 menos 1 da 0. Entonces, usted encontró un punto crítico, ¿sí? Entonces, usted me dice, profe, un punto donde la ecuación es 0 es cuando x es 1. Yo le digo, listo, perfecto. Otro dice, no, profe, hay otro punto crítico en la misma ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tengo 1 más x. Si yo quisiera que eso me dé 0, el punto crítico sería menos 1. Si x fuese menos 1, eso me vuelve a dar 0. Entonces, perfecto, tenemos dos puntos críticos. Un punto crítico cuando x es 1 y otro punto crítico cuando x es menos 1. ¿Listo? Cuando uno ya haya los puntos críticos, lo que hace es reemplazar. ¿Okay? Entonces, el cuarto paso es reemplazar puntos críticos. ¿Listo? Entonces empezamos. Si reemplazamos primero el punto crítico número 1, o sea, si x es igual a 1. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí, chicos? En toda la ecuación vamos a reemplazar cuando x sea 1. ¿Listo? Entonces tendríamos, mi ecuación es 1 igual a factor de 1 menos x, pero x estoy diciendo que es 1. ¿Sí? Estamos reemplazando en toda la ecuación cuando x es 1. Más b, 1 más x, pero x ya sabemos que es 1. Y operamos. Entonces tendríamos a un lado de la ecuación 1. 1 menos 1 me da 0. Y 0 por a, pues me seguiría dando todo 0. Entonces aquí me da 0. Y luego tengo b multiplicado por 1 más 1. Entonces, en otras palabras, 2b. ¿Para qué sirven los puntos críticos? Para despejar términos, chicos. Esa es la utilidad de un punto crítico, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que usted logró aquí? Pues despejar a qué equivale b. Por lo tanto, el 2 que está multiplicando pasaría a dividir y tendríamos 1/2 igual a b. Y ya encontró una incógnita que usted tenía, que era el valor de b. ¿Qué seguiría? Pues reemplazar el punto crítico número 2. Entonces, así como reemplazamos cuando x es 1, entonces ahora vamos a reemplazar si x es igual a menos 1. Mismo procedimiento, en la ecuación reemplazamos ahora el nuevo valor. Entonces tendríamos 1 igual a de 1 menos, ojo con los signos, x es menos 1, ¿no? Entonces lo coloco entre paréntesis para saber que ahorita tendremos que operar signos. Más el valor de b, que tendríamos a 1, menos x, en este caso es menos 1. Entonces tendríamos 1 igual. Menos por menos más, 1 más 1, 2, entonces tendríamos 2a. Y en el término de b nos daría 0. 1 menos 1, 0 por b, 0.
Y tendríamos el valor en este caso de A, que nos dio también 1/2. Revísenlo allí, chicos, si es claro el término de puntos críticos, cómo los encontramos y pues para qué sirven. Bien, entonces, aquí no hay necesidad de hacer un cementerio, sino entender el concepto del punto crítico, ¿sí? Desde que usted comprenda que un punto crítico es cuando la ecuación da 0, inmediatamente recuerde que eso le va a servir para encontrar una incógnita. ¿Bien? Importante, chicos. Acá teníamos dos incógnitas, A y B, y encontramos dos puntos críticos. Significa que por cada punto crítico que usted encuentre, va a saber a qué equivale la incógnita. ¿Cuál es el tema? Que de pronto tuviésemos más incógnitas que puntos críticos. ¿Sí? Eso puede suceder. Ejemplo, que tengamos A, B y C y solamente dos puntos críticos. Usted debe tener en cuenta que lo máximo que puede encontrar son dos incógnitas y le quedaría pendiente una. Cuando eso sucede, pues usted hace uso de las ecuaciones simultáneas. Si yo ya tengo dos incógnitas solucionadas y solo me hace falta una, pues puedo aplicar la sustitución, reemplazar los valores que tengo y despejar el que me haga falta, ¿sí? Porque eso puede suceder en algún ejercicio. Bueno, como ya tengo los puntos críticos, entonces vamos a reemplazar para poder integrar. ¿Sí? Entonces, en el punto número 5 vamos a reemplazar los coeficientes e integrar. Entonces, lo que usted descompuso, vamos a volver a cuando realizamos la descomposición de las fracciones, usted encontró que el numerador y el denominador pues es la integral que pretendemos solucionar. Por lo tanto, usted va a resolver dos integrales. La integral de A dividido 1 más X y la integral de B dividido 1 menos X. ¿Sí? Entonces, la solución sería de la siguiente manera. Usted va a tener la integral de A dividido, ¿cuál fue el factor que tomamos? 1 más X por dx más la integral de B dividido 1 menos X por dx. ¿Sí? Entonces, lo que usted descompone se convierte en las integrales que va a resolver. El valor de A ya lo tiene, y como A es un número, usted lo podría sacar de la integral. Entonces, lo que usted tiene es 1/2 de la integral de 1 sobre 1 más X por dx. Más, el valor de B ya lo tiene, también le dio 1/2 de la integral de 1 sobre 1 menos X por dx. Y usted esas dos integrales ya las conoce, son integrales por sustitución simple, en donde la primera integral tendríamos 1/2 del logaritmo natural de 1 más X, y la segunda integral nos cambia el signo, nos quedaría menos 1/2 del logaritmo natural de 1 menos X, más la constante de integración. Y que si usted quiere, podría organizar un poco mejor eso, porque tendría logaritmo natural de la raíz de 1 más X, menos logaritmo natural de la raíz de 1 menos X más C. Y que como tiene resta de logaritmos, podría utilizar también propiedad, dejar uno solo, y nos quedaría raíz de 1 más X sobre la raíz de 1 menos X. Y que como tiene raíces tanto en el numerador y en el denominador, podría dejar una sola. Entonces podría dejar la raíz de 1 más X sobre 1 menos X.
y todo más la constante. Y se llega a una respuesta diferente a la de una inversa. Porque en el método de fracciones parciales no vamos a encontrar nunca trigonométricas. ¿Sí? Es algo que ustedes deben tener en cuenta. Entonces, una integral se puede resolver por sustitución trigonométrica o por fracciones parciales. Todo depende de que usted tenga claro cómo es el procedimiento. Si lo hace por sustitución trigonométrica, pues su respuesta puede llegar a tener inversas. ¿Sí? Por eso hablamos de un seno a la menos 1 o un tangente a la menos 1 o sucesivamente. Pero si usted lo resuelve por fracciones parciales, tenga en cuenta que esas respuestas no van a ser posible encontrarlas. Revisen, chicos, el ejercicio. Y quiero que se den cuenta algo. Al inicio de la clase yo les decía, en lo personal, ¿no? Esa es una opinión propia. No lo considero un método de integración porque la integral no se resolvió por algo distinto a lo que no conozcamos. La integral fue una integral por sustitución. Lo que sucede es que es un método que se le denomina método porque está comprobado de que desde que usted descomponga correctamente un fraccionario, desde que usted halle los coeficientes correctamente algebraicamente, ¿sí? La integral por sustitución será sencilla. No es más. Y todo depende de que usted calcule o encuentre correctamente los coeficientes. Pero si usted se llega a equivocar en algún proceso aritmético, la integral le va a quedar mal, porque el coeficiente es lo único que cambia. ¿Sí? Entonces voy a poner un ejemplo. Si usted calculó mal el valor de A, ya quedó todo mal, porque la integral no le va a dar el resultado correcto. Pero si usted se fija, al final, pues el método solo consiste en encontrar el valor de A y el valor de B. De resto, usted resuelve la integral por los métodos que vimos anteriormente. Este sería tipo 2, caso 1. Revísenlo, chicos, y pasamos a otro ejemplo. Bueno, entonces vamos a ver lineales repetidos. Miremoslo en los talleres. A ver, ¿dónde vamos un lineal repetido? Hagamos este. Bueno, entonces veamos la siguiente integral. Igual se puede resolver por sustitución trigonométrica, pero vamos a intentar que nuestra respuesta no vaya a quedar en términos trigonométricos, sino que la podamos hacer por fracciones parciales. ¿Sí? Entonces recordemos lo mismo. Hay que mirar quién es mayor, si el numerador o el denominador. Entonces en este caso pasa lo mismo que en el ejercicio anterior, estaríamos identificando que el denominador es mayor, por lo tanto deducimos un tipo 2. Paso número 1, factorizar el denominador.
Entonces, tenemos nuestro x al cuadrado menos 1 todo al cuadrado. Primera factorización que podemos hacer, recordemos que bases iguales se suman los exponentes, ¿no? Entonces yo podría decir que el primer cuadrado es un x al cuadrado menos 1 por otro x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Sería la primera factorización. Luego nos damos cuenta que hay diferencia de cuadrados. Entonces yo puedo aplicar diferencia de cuadrados, donde tenemos nuestro x más 1, x menos 1, y otro x más 1, x menos 1. Y hemos llegado al caso número 2. Fíjense que tenemos factores lineales, pero se repiten. Entonces, vamos a aplicar caso número 2. Entonces, este ejercicio sería tipo 2, caso 2. ¿Ven? ¿Qué sigue? Vamos a descomponer las fracciones. Entonces, ¿cómo nos quedaría la descomposición? Primero recuerden que siempre debo trabajar el numerador de la integral dividido el denominador de la integral. Tal cual, ¿listo? Y al otro lado de la ecuación es cuando vamos a iniciar. Entonces, tengo un coeficiente a, porque siguen siendo lineales, dividido entre el primer factor. Entonces, el primer factor usted puede decir es x más 1. Más, tengo un coeficiente b dividido el segundo factor, pero ojo, mi segundo factor va a ser el que se repite, ¿sí? Entonces, fíjense que a mí ya se me estaba repitiendo un x más 1. El tema es que como se me repitió, recordemos que yo lo voy a elevar al cuadrado. Tengo más factores, entonces más otro coeficiente c entre el otro factor. ¿Cuál es mi otro factor? X menos 1. Más un coeficiente d, y como se me está repitiendo el x menos 1, recordemos que el simple hecho que usted lo deje repetido, eso le va a indicar que lo va a tener que elevar a la siguiente potencia, en este caso al cuadrado. Ya realizamos la descomposición de las fracciones. ¿Listo? Ahora vamos a operar, y recuerden que aquí nos toca operar con máximo común divisor. ¿Listo? Entonces, al primer lado de la ecuación no hay problema, tendríamos 1 entre nuestro x al cuadrado menos 1 todo al cuadrado, igual. Entonces, cuando uno trabaja el máximo común divisor, me interesa es el divisor, en primera instancia, ¿no? Y uno encuentra es, de los denominadores, los que tengan en común y los que sean mayores. Eso es el máximo común divisor, ¿sí? Entonces, cuando yo entro y miro los 4 denominadores, voy a empezar de la siguiente manera. Entonces decimos, bueno, tengo un denominador x más 1, pero en común tengo otro x más 1, el tema es que está elevado al cuadrado. ¿Cuál es el máximo de los dos? Pues el que está al cuadrado, ¿sí? Entonces, ese será el que vamos a escoger para dejar en nuestro denominador, ¿sí? Entonces diríamos, el máximo común divisor entre esos dos quedó x más 1 al cuadrado. Pero no es lo único que tengo. Tengo otros dos denominadores distintos. Significa que también tengo que hacerles el máximo común divisor a ellos, ¿sí? Entonces tengo x menos 1, pero tengo otro x a menos 1 que tiene una potencia al cuadrado. Significa que sería mayor, ¿verdad? Entonces, en mi denominador también voy a incluir el x menos 1 al cuadrado. Esa es la forma de encontrar el máximo común divisor, ¿sí? Ahora empezamos la operación. Entonces decimos lo siguiente. Voy a iniciar con el primer fraccionario.
Entonces veamos. ¿Qué le hace falta únicamente a ese denominador para ser igual al denominador que yo construí? Entonces yo vengo y miro, bueno, A ya tiene un X más 1. ¿Okay? Significa que a A solo le hace falta un X más 1. Uno solito. Pero le hace falta el X menos 1 al cuadrado. Eso es lo que le hace falta a A para ser igual al denominador que yo tengo. Seguiríamos más B. Entonces uno viene e identifica B. ¿Qué le hace falta a B para ser igual al denominador que yo tengo? Entonces yo verifico y digo, B ya tiene X más 1 al cuadrado. Significa que lo que le hace falta es X menos 1 al cuadrado. Eso es lo único que le estaría haciendo falta a B para ser igual al denominador que yo construí. Seguimos, más C. Entonces venimos y verificamos a C. Decimos, ¿qué le hace falta a C para ser igual al denominador que tenemos? Entonces veamos, C ya tiene un X menos 1. Significa que le hace falta otro X menos 1, pero le estaría haciendo falta todo el X más 1 al cuadrado. ¿Listo? Más D. Entonces vamos y verificamos D. Y decimos, ¿qué le hace falta a nuestro D para ser igual al denominador que tenemos? ¿Okay? Entonces estaríamos diciendo que a D le hace falta el X más 1 al cuadrado. Y acabamos. Eso es dividir con máximo común divisor. O operar fraccionarios con máximo común divisor. Revisen los chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué debe suceder? Ojo, los denominadores, recuerden que si es una ecuación de fracciones, se van a poder simplificar. Entonces, si yo tengo x al cuadrado menos 1 todo al cuadrado, pues será lo mismo que x más 1 al cuadrado y x menos 1 al cuadrado. Una diferencia de cuadrados con la misma potencia, ¿no? Entonces nosotros podemos decir que como son lo mismo, los podemos cancelar. Y nos quedaría una ecuación lineal. Es decir, que tendríamos 1 igual a todo el término que tenemos allí. Vayan revisándolo si tienen alguna pregunta, chicos, mientras lo voy transcribiendo. Bien. Entonces recordemos que como son lineales, podríamos buscar puntos críticos. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos decir, bueno, busquemos puntos críticos en esta ecuación. Profe, qué pena, una pregunta. ¿El denominador se fue todo? Señora, ¿El denominador se fue todo? claro, mira, estamos diciendo que tienes x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Y al otro lado de tu ecuación tienes x más 1 al cuadrado y x menos 1 al cuadrado. Haz de cuenta que lo que hicimos fue operar la diferencia de cuadrados, pero mantuvimos el exponente. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo es, tengo un x más 1, un x menos 1, referente aquí a la diferencia de cuadrados, pero no eliminé su potencia. Entonces estamos diciendo que todo este término es exactamente igual a esa expresión. ¿Sí? Entonces tú siempre Sí, debes señora. verificar que la factorización te deba dar igual para poderlos cancelar. Si no te da igual, no podríamos haberlos cancelado. ¿Sí?
Sí, profe, señora. Listo, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son nuestros puntos críticos en el ejercicio? Entonces, si nos damos cuenta, tengo un punto crítico cuando x es igual a 1 y tengo otro punto crítico cuando x es igual a menos 1. Solo hay dos. Verifiquen si es claro para todos que solo hay dos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, reemplacen los puntos críticos y díganme cómo nos quedaría.